Las duchas con agua fría son hoy en día un tema de controversia para muchas personas, pero más que eso puede generar duda. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Tienen alguna utilidad? Eso es algo que vamos a intentar responder en este video. Actualmente en nuestra vida, desarrollada en medios netamente urbanos por la mayoría de los seres humanos, nos ha puesto lejos de lo que debería ser natural para nosotros. Hemos perdido contacto con la naturaleza, hemos perdido contacto con los medios naturales y esto trae consecuencias para nuestras vidas. En los últimos años ha habido un resurgir de contacto del ser urbano con la naturaleza y esto ha llevado a que se creen diversas técnicas de recontacto o retoma con lo que debería ser cotidiano para nosotros. Técnicas de adaptación como crioterapia, hidroterapia, terapias de adaptación al frío en medio natural, eoloterapia y otras son populares en muchos países. Esto ha generado que estas metodologías, estas técnicas hayan sido estudiadas y de alguna forma se llegue a responder este tipo de dudas. Lo primero es mencionar que en cualquier técnica de adaptación al frío se deben dar importancia a 4 elementos. Estos son, primero, entender y priorizar mentalmente que el frío es bueno para nosotros. Lo segundo es aprender a reaccionar a estos cambios bruscos de temperatura cuando estemos expuestos a ellos. Tercero es que al entrar en contacto con el frío debemos aprender a controlar nuestra respiración y otro tipo de reacciones que aparecen y son inconscientes. Y lo cuarto es usar una técnica de exposición y adaptación al frío que sea práctica y correcta. Debemos entender y ser conscientes que el frío es un elemento natural al que hemos estado expuestos en nuestra evolución durante miles de años. Por lo tanto, hay que saber que es un elemento natural que a priori no debe ser mortal, ni debe generar daño en nuestra fisiología o en nuestra salud. Porque en todos estos miles de años de evolución que hemos tenido, nuestro cuerpo sabe cómo adaptarse rápidamente al frío, sabe cómo manejar internamente, fisiológicamente, todos los cambios que se pueden producir por este medio natural. Por supuesto, hablo de exposición al frío en condiciones normales, nunca extremas. La exposición al frío en condiciones extremas sí puede ser peligrosa para la salud e incluso ocasionar la muerte. En este resurgir y retomar de nuestro contacto con la naturaleza, las redes sociales han jugado un papel importante. Hay casos muy sonados y conocidos como el de Wim Hof, un personaje de 60 años aproximadamente conocido como el hombre de hielo, quien por supuesto, debido a su método de exposición al frío, ha reportado en sí mismo cambios grandes y positivos para su salud, para su mentalidad y para su emocionalidad. Él mismo dice que esta exposición controlada y en forma metódica al frío ha tenido un gran impacto positivo para su salud, pero también para su vigor físico. Su método consiste en una exposición inicial al frío, con duchas de agua fría justamente. Él las denomina duchas de contraste, donde en forma gradual va aumentando el tiempo de exposición al agua fría y disminuyendo, lógicamente, su tiempo de exposición al agua caliente, para posteriormente terminar realizando baños en agua helada, baños de hielo como él los denomina. Cuando cualquiera de nosotros se expone a un baño con agua fría, de forma súbita tiene algunas sensaciones. Inicialmente esto genera una sensación desagradable, una sensación de enfriamiento rápido que incluso llega a hacernos sentir algo de aturdimiento mental y dificultad para mantener nuestra respiración, nuestro patrón respiratorio. ¿Por qué se da esta situación? Nuestro cuerpo tiene que compensar rápidamente esta exposición aguda al frío, debe intentar mantener el funcionamiento correcto. Entonces dirige la mayoría de la sangre a órganos vitales, a nuestro centro y al cerebro. Sin embargo, esto es transitorio y en pocos segundos o minutos la sangre vuelve a circular libremente y esta sensación rápida y desagradable ante el frío desaparece. Cuando hay una exposición súbita al frío, el primer síntoma que aparece, además de esta sensación desagradable ante el frío, ocurre lo que se denominan tiritonas, escalofríos, que son pequeñas contracciones musculares rápidas de alta frecuencia, una respuesta inicial para que nuestro cuerpo entre en calor. Pero además de estas tiritonas, en nuestro cuerpo se activan otros mecanismos de adaptación rápida que se denominan termogénicos y tienen
la capacidad de hacernos generar energía, de hacernos entrar en calor. Y lo bueno es que estos mecanismos involucran diferentes vías energéticas y, por supuesto, consumo de calorías de nuestra fisiología corporal. Es interesante que ante la exposición activa al frío, la exposición voluntaria a este medio natural, nuestro cuerpo activa un sistema metabólico que es muy común en la infancia temprana, cuando somos casi que recién nacidos, pero va desapareciendo a medida que vamos desarrollándonos y vamos siendo adultos. Esta ruta de termogénesis involucra un tejido que se denomina grasa parda. Nuestra grasa corporal, tiene dos componentes grandes principales, la grasa blanca y la que se denomina grasa parda. Esta se denomina así por su color, es diferente, tiende a ser de un color pardo y es común cuando somos recién nacidos. Cuando todos los seres humanos nacemos tenemos una mayor proporción de esta grasa parda. Esta es fundamental para mantener la temperatura de los bebés y los recién nacidos. ¿Por qué? Porque parece que en este momento de nuestra vida no poseemos la cantidad suficiente de masa muscular para regular nuestra temperatura. Y este tipo de tejido nos ayuda de forma muy importante a regular y mantener la temperatura necesaria para vivir. Este tipo de grasa es un tejido que es muy rico en un organelo que se denomina mitocondria. Esta cantidad de mitocondrias en este tejido es la que determina su función, pero también su color. Y al ser un tejido tan importante en nuestra vida temprana, llegamos a tener hasta un 5% de nuestro tejido total en forma de grasa parda. Sin embargo, con el tiempo y el desarrollo, a medida que aumentamos otros tejidos como la masa muscular, la cantidad de grasa parda va disminuyendo hasta ser únicamente el 0.1% de la totalidad de los tejidos en nuestra vida adulta. Pero al no desaparecer del todo, es un elemento fundamental que nos ayuda a mantener la temperatura normal y vital cuando estamos expuestos de forma aguda y súbita a un frío o a una disminución de temperatura extrema. Y este es un mecanismo de adaptación rápida, de uso rápido cuando estamos expuestos al frío. De forma interesante y afortunada, este tejido, la grasa parda, usa como fuente de energía rápida los triglicéridos. Ya aquí podemos ver que va a ocurrir un impacto positivo para la salud si nos exponemos frecuentemente a duchas con agua fría. Seguramente vamos a consumir más triglicéridos de los que están circulando en nuestra sangre y vamos a mejorar nuestro perfil de lípidos circulantes en sangre. Como mencionaba, en los últimos años se han conducido bastantes estudios para entender qué pasa cuando estamos expuestos rápidamente al frío. En el año 2014 se llevó a cabo un estudio en el cual se tomó una población de 14 voluntarios entrenados durante 10 días a un método de exposición rápida al frío, un método similar al utilizado por Wim Hof. Además, hubo una población similar de control, la cual no se sometió a entrenamiento de exposición al frío. Sin embargo, la totalidad de la población fue sometida a la inyección de una endotoxina que causaba síntomas similares a la influenza. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas que fueron sometidas al entrenamiento de exposición al frío mostraron una recuperación con una normalización más rápida de la fiebre y los niveles de cortisol. Este mismo grupo fue seguido y 2 años después se decidió someterlos a una nueva endotoxina que causaba síntomas gastrointestinales, que consistían en vómito y malestar general. 2 años después, la población que seguía siendo tratada con el método de adaptación al frío o que seguía usando el método de Wim Hof, seguían recuperándose más rápido, pero además se vio que ellos tenían la capacidad de inducir voluntariamente una sensación de mejoría, una sensación de bienestar que los otros no podían. Hubo otro estudio muy interesante realizado sobre personas que tenían la inquietud de tener y realizar actividad física. Ellos querían subir y conquistar la cumbre de un monte, el monte Kilimanjaro. Todos ellos fueron sometidos a un entrenamiento de exposición al frío siguiendo los mismos protocolos que proponía Wim Hof. Después de este entrenamiento, ellos emprendieron el ascenso al Kilimanjaro. Y en contra de todas las posibilidades, el 92% de esta población logró el ascenso al monte. Lo interesante es que todos ellos padecían de alguna condición física o alguna condición de salud. Y este porcentaje de éxito es incluso mayor que el que ocurre en población normal que no se somete a este tipo de entrenamiento, pues en ellos la tasa de éxito de ascenso
es solamente del 61%. El mismo Wim Hof, el hombre de hielo, se ha sometido a diversos estudios para ver qué ocurre con él, porque puede ser diferente a otras personas que no tengan este tipo de exposición continua al frío. Y en varios estudios que se han hecho sobre su cerebro se ha visto que él tiene la capacidad de influir de forma voluntaria sobre el aumento de temperatura de su centro, de su core. Se ha visto que cuando él controla su respiración frente al frío, tiene más capacidad que otras personas para generar calor desde su circulación pulmonar interna, desde los capilares pulmonares. Pero además se ha visto que su cerebro tiene la capacidad de promover el aumento de algunas sustancias que se comportan como sustancias analgésicas en el cuerpo humano. Por supuesto, Wim Hof también tiene la capacidad de activar de forma mayor y más rápida su grasa parda para generar termogénesis, para controlar su temperatura. Esto le permite adaptarse mejor frente al frío porque puede controlar muchos aspectos de su propia fisiología. Entonces, claramente, en él, la exposición con su método de sometimiento al frío ha sido bastante positiva a través de los años. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de la gente? Es verdad, hay efectos muy positivos. Muchos estudios han mostrado diferentes capacidades de adaptación, diferentes oportunidades de adaptación con diferentes respuestas que se pueden considerar positivas. En muchas publicaciones, los baños fríos han mostrado que las personas que se someten a ellos manejan una mejor actitud durante su día, parecen tener una mayor productividad en sus jornadas laborales, tienen una menor percepción de ansiedad, incluso en jornadas posteriores a las del baño frío, es decir, pueden presentar este efecto durante horas o días luego de la exposición al baño frío. Manifiestan una mejoría en la percepción de adaptación a las situaciones térmicas externas y en ellos se ha evidenciado que también presentan un menor ausentismo laboral. Pero también se ha visto en poblaciones estudiadas que las duchas con agua fría generan una mejor modulación de algunos neurotransmisores, principalmente noradrenalina y endorfina. Esto genera rápidamente después de la ducha fría una sensación de euforia y bienestar, algo que ellos denominan como un golpe de energía. Y la mayoría de las personas sometidas a esta metodología manifiestan una mejora en sus estados de ánimo, con efectos positivos en la modulación de estados de ánimos percibidos como negativos o como depresión. Este conocimiento no es nuevo, incluso fue muy popular a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando en muchos países fue muy popular la terapia de exposición al frío en ambiente natural, principalmente en climas fríos de zonas montañosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aumento de la población humana en entornos urbanos, este conocimiento se perdió, pero en la inquietud y el resurgir de estas terapias se han visto todos los efectos positivos que hemos comentado. Muchos de ellos comenzaron con el estudio en deportistas. Los deportistas de alto rendimiento en muchos países del mundo han sido estudiados bajo condiciones de frío a fin de ver qué ocurría con ellos y si había algún tipo de cambio positivo que generara mejora en sus ritmos y tiempos de competencia. Y es así. En muchas revisiones se han visto estos efectos positivos. En revisiones de bases de datos científicas, se ha visto que en deportistas de alto rendimiento o deportistas aficionados, las consecuencias positivas de la exposición al frío son notorias. Ellos presentan menor inflamación después de las competencias, recuperación del daño muscular que es más rápida, disminución de los marcadores inflamatorios que se miden en sangre, y una mejor disposición para la recuperación y competir más rápidamente con buenos resultados. Pues bien, hemos visto que existen bastantes efectos positivos en la exposición frecuente o diaria al frío. ¿Cómo podemos hacer para obtenerlos en nuestra vida diaria, en nuestra vida común y corriente? Una forma práctica es hacer una rutina de baño con agua fría. Esto se puede hacer en forma progresiva. Puedes empezar tomando una ducha de agua fría únicamente 3 veces por semana, pero progresivamente aumentarlo hasta que sea una rutina diaria. Las duchas se pueden iniciar con agua caliente o tibia. Puedes tomar 10 a 30 segundos de agua caliente y después reducir en forma rápida y significativa el agua fría. Es decir, bajar rápidamente la temperatura de la ducha para después sostenerla por lo menos 1 minuto. Esta agua fría debe estar en tu cara y en todo tu cuerpo. 1 minuto es el tiempo que varias publicaciones muestran
que tiene efecto positivo y cambios positivos en nuestra salud. Sin embargo, si eres una persona sana que no tiene ningún inconveniente y que no ve tantas molestias con el frío, puedes empezar el siguiente día a bañarte con agua fría. No vas a tener ninguna repercusión negativa sobre tu salud. Al contrario, y como hemos visto en este video, las condiciones que vas a ver y los cambios que vas a ver en tu salud van a ser positivos. Incluso mejoras en tu sistema inmune, lo cual va a repercutir en que te enfermes menos, seas más productivo y tengas una sensación de bienestar más sostenida a través del tiempo. Una recomendación que hace Wim Hof y retoman varias publicaciones es que debes intentar durante las duchas de agua fría controlar y hacerte consciente de tu respiración. Intentar controlar bajo el frío la respiración, tratando de mantener una actitud siempre calmada y relajada. En este caso se ha visto que las personas que lo hacen son más adaptables y se sienten mejor bajo las duchas frías. Pero también pueden hacer que el tiempo de adaptación a la rutina de las duchas frías sea más rápido. Bueno, en este video hemos visto los cambios positivos que trae la exposición al frío en tu vida normal, incluyendo las duchas frías. Agradezco tu suscripción a este canal. Vamos a seguir tratando temas de salud que son importantes para ti en tu vida cotidiana. Si tienes comentarios, por favor, déjalos anotados. Esto nos ayuda muchísimo. Danos un me gusta porque todas estas cosas hacen que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más gente y así seguir haciendo más videos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.